vamos a reflexionar en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene toda autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Quería hacer una pequeña reflexión sobre esta historia de cómo Jesús sana a un paralítico. Y como título puse la fe que se atreve. Como vemos, la historia comienza contando cómo Jesús, entrando a Capernaum, estando en la casa de uno de sus discípulos, se corrió la voz, ¿no?, de que él estaba allí. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a asomarse un montón de personas que querían escuchar lo que él estaba hablando, lo que él predicaba, ¿no? Comenzó a reunirse tanta gente dentro y fuera de la casa para escuchar la predicación que básicamente era imposible ingresar dentro, en donde estaba Jesús. ¿Y qué más dice, no? Ahí nos cuenta que en ese momento llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Y algo que a mí me llamó mucho la atención y que mientras estaba haciendo esta reflexión, Dios hablaba conmigo y algo que yo siempre pienso y siempre pensé, la importancia que tiene el relacionamiento o con qué tipo de personas nosotros nos rodeamos, ¿no? Y está bien que tengamos amigos, es fundamental, somos seres sociables. Y vamos a ir viendo la importancia no solo de tener amistades, sino también de saber elegir esas amistades. Como decía, ¿no? En ese momento llegaron los 4 hombres y traían a un paralítico en camilla. Cuando ellos vieron aquella multitud de gente, porque claramente para ellos seguro que también llegó la información, se corrió la voz y llegó la información para ellos de que Jesús estaba en Capernaum, de que estaba ahí en la casa de uno de sus discípulos y de que estaba predicando y enseñando la palabra. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron a su amigo y llevaron para allá. Cuando llegaron allá y vieron esa multitud de gente y yo pensé así, ¿no será que por la cabeza de ellos no habrán pensado tipo, ¿y si volvemos a casa? Porque claramente va a ser imposible pasar con esta multitud de gente, que la puerta está bloqueada, que ya no cabe y no podemos pasar. Volvamos a casa y quizás, no sé, vemos en otro momento, vemos otro día para volver y capaz que ahí tenemos suerte y no hay tanta gente o, qué sé yo, cosas, ¿no? Quizás
O quizás se miraron entre ellos y dijeron, bueno, llegamos hasta acá, vamos a quedarnos acá afuera, a escuchar lo que se escucha quizás entre tanta gente, lo que llegamos a escuchar. Nos quedamos acá cómodos, ¿no? ¿Qué ustedes piensan? ¿Creen que tal vez pudieron pensar eso? Quizás, sí, pero no sabemos. Pero sí, lo que sí sabemos y lo que nos cuenta la palabra de Dios es que ellos no vieron a esa multitud de gente como un obstáculo, como una barrera que les impidiera llegar a ellos, pero por sobre todas las cosas, que impidiera que ellos llevaran a su amigo hasta Jesús, que ellos acercaran a su amigo hasta Jesús. Ellos, para la fe de ellos, eso no fue un obstáculo, no fue una barrera, sino que fue una oportunidad para que ellos pusieran en práctica su fe, una oportunidad que ellos vieron para que ellos en ese momento dijeron, es momento de poner en acción nuestra fe. Esto no nos va a parar. Esto nos tiene que impulsar y claramente es lo que hicieron. ¿Por qué? Porque subieron al techo, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Subieron al techo, rompieron parte del techado, digamos, y bajaron al paralítico hasta dejarlo cerca o delante de Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Tener relaciones y amistades así. Como decía, lo que más llama la atención en esta historia, por lo menos para mí, fue lo que viene después, ¿no? Luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba el paralítico acostado y al ver Jesús, la fe de ellos. Qué maravilloso, ¿no? O sea, lo que más realmente me llama la atención de este pasaje no es simplemente el milagro, que después vamos a ir viendo cómo se desarrolla, sino la fe de esos amigos. Ellos entendieron una cosa, iglesia, hermanos, oyentes, ellos entendieron una cosa, que la única esperanza para aquel hombre era Jesús. Y porque ellos tenían la certeza de que ese hombre necesitaba de Jesús. No se detuvieron ante la multitud ni ante los obstáculos que en ese momento se presentó, como pudieron, subieron hasta arriba, hasta el techado, abrieron, o sea, siguieron avanzando, pusieron su fe en acción. Cuando tenían ahí la oportunidad y bajaron al paralítico delante del Maestro, el Señor Jesús Todopoderoso, ellos no solo pusieron su fe en acción, dieron una oportunidad para su amigo estar cerca de Jesús, que en ese momento también su amigo tuviera la oportunidad de experimentar quizás, porque ellos no tenían, digamos, o sea, tampoco era como que muy seguro que porque el hecho de que ellos llegaran ahí a Jesús, Dios en ese momento hiciera un milagro. Ellos creían sí, pero tampoco es como que iba a suceder sí o sí. Pero nuestro buen Dios hizo el milagro. En Santiago 2:17 vemos que dice, ¿no? La fe verdadera se demuestra en acciones. También vemos reflejado el valor de ayudar a otros. En Gálatas 6:2, que dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, ¿no? También en Eclesiastés 4:9 y 10, mejor dicho, dice, mejor son dos que uno. Si caen, el uno levanta al otro. Y algo que yo quiero hablar con ustedes, así como Dios habló conmigo a través de esta historia, es que nosotros, hermanos, somos llamados a ser esos amigos. No importa la edad que tengas. Somos llamados a ser esos amigos que acercan a Jesús. Somos llamados a que nuestra fe sea puesta en acción. Vivimos rodeados de personas heridas, cansadas, paralizadas por el dolor, la ansiedad, la culpa, el pecado, el miedo o la vergüenza. Conocemos personas así. O mismo nosotros también somos así. Por eso yo quiero que tengamos hoy presente esta palabra del Señor que nos dice, somos llamados a ser esos amigos que acercan a Jesús.
que acercan a sus amigos a Jesús, pero también si nosotros estamos en esa posición de estoy paralizado, tal vez porque estoy pasando por un duelo, tal vez porque estoy pasando por una enfermedad, tal vez porque estoy pasando por un momento de mucha ansiedad, o tengo culpa, cargo con culpa, con pecados, con miedo o con vergüenza de alguna situación, también somos llamados a orar por amigos que nos acerquen a Jesús. Somos personas que conocemos a Jesús, que nuestra fe está arraigada en Él. Entonces, si nuestro relacionamiento con Dios está estable, está fuerte para la gloria de nuestro Señor, estamos caminando con Él, entonces somos llamados a acercar a esas personas que están a nuestro alrededor a Jesús. Tenemos que ser esos amigos, tenemos que ser como esos amigos. Quizás no podamos resolver sus problemas, pero sí podemos hacer algo muy importante en sus vidas, y es dar a conocer quién es Jesús para ellos. Continúa diciendo, ¿no? Al ver Jesús la fe de ellos, la perseverancia de sus amigos, que abrieron el camino para aquel paralítico, para que recibiera no solamente sanidad física, sino también el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque es tan maravilloso nuestro Señor Jesús que lo primero que le dice, ¿qué es? Tus pecados quedan perdonados. Ese es el mayor milagro, iglesia. Ese es el mayor milagro que el Señor puede hacer en la vida de las personas. Ese es el primero y más importante y el mayor milagro que el Señor hace. ¿Hizo en nuestras vidas? Sí. Ahora entonces nosotros vayamos y acerquemos a esas personas que están a nuestro alrededor para que Dios también haga ese milagro en la vida de ellos, que es necesario. Vean la importancia de esto, hermano, porque algo que me quedó de la prédica de Marina hace 2 sábados atrás, que ella decía, no, te tiene que doler la eternidad del otro. No sé si ella se refiere a eso, pero yo entiendo de esta manera, no te tiene que doler cuando vos ves que esa persona está en muerte o está por morir eternamente y vos tenés el conocimiento y tenés ese regalo que también se te fue entregado, que es la posibilidad de darle vida eterna a través del Señor Jesús, a través de dar a conocer al Señor Jesús a su vida. Entonces, en ese sentido te tiene que doler ver que no estás haciendo eso, que estás viendo a tus seres queridos, familiares, amigos, ya sea en el colegio, en el trabajo, tus vecinos. Te tiene que doler cuando vos estás viendo que esa persona puede perecer eternamente. Te tiene que doler cuando vos podés ser un canal de bendición y dar a conocer al Señor Jesús, que es el único que puede salvarlo de sus pecados, perdonarlo, salvarlo y darle vida eterna. Y no lo estás haciendo, te tiene que doler eso. Y está bien. Norma también decía el sábado pasado, su prédica nos decía, ¿no? O sea, tenemos que amar al otro. Tenemos que dar, exactamente, tenemos que dar bien, por más que la persona nos dé mal o nos dé maldad, como se dice, ¿no? O nos hagan cosas malas. Nosotros tenemos que entregar el bien, tenemos que entregar amor. ¿Y quién es amor? Dios. Entonces, Norma también nos estaba diciendo, tenemos que amar al otro, tenemos que entregar lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo mejor de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos bueno para entregar? Cristo, Dios Todopoderoso. Eso es lo bueno que nosotros podemos entregar. Entonces, teniendo todo esto en mente, es imposible que no busquemos ser ese puente que el Señor nos manda a ser para que Él pueda llegar a las personas, para que las personas puedan conocer a Jesús. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. También vemos en Juan 6:37 que el Señor Jesús dice, al que a mí viene, no lo rechazo. Amén, iglesia. ¿Ustedes creen que si nosotros acercamos a alguien a Dios, Él lo va a rechazar?
No, no lo va a rechazar porque Él dice, el que a mí viene, no lo rechazo, no lo va a rechazar. Entonces, ¿qué es lo que nos impide acercar a las personas a Jesús? En Salmos 103, 2 al 4 dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Qué maravilloso, ¿no? Es lo que Él hizo en la vida de este paralítico. Él dio perdón de pecados y luego sanó sus dolencias. Pasó ese primer milagro, ¿no? En donde el Señor le dice, tus pecados quedan perdonados. ¿Quién estaban alrededor? Los maestros y una gran multitud, ¿no? Pero lo que dice ahí claramente, que estaban sentados algunos maestros de la ley. ¿Y cuáles eran sus pensamientos? En algunas versiones inclusive dice, el Señor vio que de su corazón, esto de, ¿por qué habla este así? Está blasfemando, es blasfemia eso. ¿Quién es Él para hacer? ¿Quién es Él para hacer eso que está haciendo? ¿Quién es Él para decir que puede perdonar pecados? Entonces cuando Jesús estando ahí, se percató de sus pensamientos y de lo que había en los corazones de estos maestros de la ley, que eran puros pensamientos de crítica y juzgamiento, que ni siquiera, o sea, ellos estaban ahí tan cerca de Jesús, estaban ahí compartiendo también con la multitud y escuchando, pero que sus corazones estaban solo llenos de raíz de amargura, de crítica, de juzgamiento. No podían ver la obra maravillosa que Dios estaba haciendo en ese momento al perdonar primeramente los pecados de este paralítico y lo que venía después. No podían ver la gran obra del Señor Jesús que estaba haciendo y que seguía haciendo, porque eso tampoco fue un obstáculo para el Señor, no seguir obrando según la voluntad de su Padre. Entonces Jesús agarra y le dice, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y anda? Y mientras yo hacía esta reflexión pensaba, ¿no? Algunas veces no habremos también tenido ese tipo de pensamiento. ¿No salió también esas cosas de nuestro corazón en algún momento? Porque muchas veces para nosotros parece que resulta más fácil orar y pedir sanidad física que orar y pedir a Dios para que nos libere de nuestros pecados y para que las personas también sean perdonadas y perdonar a las personas. También muchas veces fuimos o seguimos siendo como esos maestros de la ley, que en nuestro corazón y nuestros pensamientos solo hay pensamientos de crítica, de juzgamiento. Y Dios nos manda a ser canal de bendición, nos manda a ser ese puente entre Él y las personas que todavía no lo conocen. Pero si eso hay en nuestro corazón, nosotros no vamos a ver, ni siquiera vamos a ser capaces de desear que Jesús pueda llegar a estas personas que todavía no lo conocen. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía está con raíces de amargura, de crítica, de ver solamente errores. Y Dios habló conmigo muy fuerte a través de esta historia. Y me hizo analizar. Y yo dije, ¿yo qué estoy siendo? ¿Realmente yo estoy siendo esa amiga que acerca a las personas a Jesús? ¿O estoy siendo todo lo contrario? Estoy alejando de Jesús a las personas. ¿Cómo alejo de Jesús a las personas? Con mis críticas. Porque no estoy viendo el obrar de Dios, solo estoy viendo errores, solo estoy juzgando, solo estoy criticando. Entonces Dios me llevó a analizar eso y cómo estaba mi corazón y me quebrantó a tal punto que ayer y hoy en la mañana yo mientras analizaba y ahí estábamos hablando y seguía escribiendo y escribiendo, cuando termino y Dios habla así conmigo y que Dios analizaba, me mandaba a analizar con respecto a esta historia y esta pregunta, ¿no? Soy una persona, una amiga, ¿no?
o no amiga, pero soy una persona que acerca a otras personas a Jesús, o soy una persona que las aleja de Él. Y así como Dios me mandó a analizarme, iglesia, yo quiero que vos también, ahí donde estás, puedas hacer esta reflexión y puedas preguntarte, ¿acercás a las personas a Jesús? ¿O usás de excusa, inclusive antes de llegar a Él? Ya estás viendo las barreras y los obstáculos y decís, no, mejor me quedo acá cómodo, no pasa nada, y tu fe queda ahí. O decidís y decís, no, estoy en esta situación, pero ya no voy a estar más, voy a poner mi fe en acción. Voy a ver todos estos obstáculos, lo voy a ver como barrera para impulsar mi fe a poner en acción. A ver a mi alrededor y ser ese puente para acercar a Dios a las personas, para que las personas puedan acercarse a Jesús, para que las personas puedan conocer a Jesús. Y por medio de Él, una vez que lo conozcan, suceda ese milagro. Y el milagro, y el mayor milagro, es que estas personas sean libres del pecado, libres de esas cadenas que el mundo las tiene atadas, libres sabiendo quiénes son, el valor que tienen para Cristo y decidir morar con Él. Decidir tener un relacionamiento continuo, que ellos puedan acercarse a Jesús. Como vimos, Dios no solo puede traer sanidad física, sino que hacernos libres del pecado. Puede darnos el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Dios puede hacer ambas cosas. En 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva creación o criatura es. Las cosas pasadas pasaron. En Cristo somos nueva creación. En Efesios 3:20 también podemos ver que Dios puede hacer muchísimo más de lo que pedimos e imaginamos. Yo creo en la palabra de nuestro Dios. Dios es fiel para cumplir sus palabras. Ahora yo te pregunto a vos, ¿vos crees? ¿Vos crees en la palabra que está escrita? Que es palabra de nuestro Señor Jesús y que Él es fiel para cumplir todo aquello que Él dijo que iba a hacer. Amén. Gloria a Jesús. Como gran resultado de estos amigos que se atrevieron, que su fe los llevó a atreverse, subir, romper el tejado, bajar al paralítico, con su camilla y todo, acercarlo a Jesús, tanto ellos como todos los presentes vieron que la gloria de Dios ahí, a través del obrar del Señor Jesús. Y todos, dice la Biblia, quedaron asombrados. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a alabar a Dios. Ellos vieron el obrar de Dios ahí. Ellos vieron cómo Dios perdonó los pecados del paralítico y luego le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Vieron dos milagros maravillosos. Vieron la gloria de Dios manifestarse ahí. Y fue imposible ante estos dos actos tan maravillosos de nuestro Señor Jesús que no quedaron asombrados y comenzaron a alabar a nuestro Dios. Ahora, iglesia, nuestro desafío es que seamos ese amigo o esa persona que ora por alguien en vez de criticarlo, que invita a un conocido o un amigo
a la iglesia, quizás, a un pequeño grupo, iba a decir, a una base, o si no tenés una base, invítalo a tu casa y enseñale la palabra. Invítalo a hacer iglesia junto con vos. Necesitamos y debemos ser ese amigo o esa persona que acompaña al que está pasando un momento difícil. ¿Recuerdan el versículo que dice que la fe nos debe llevar a accionar? O sea, yo no puedo decirle, bueno, voy a orar, sé de tu situación, voy a orar por vos. Pero si Dios tal vez me está bendiciendo y tengo la posibilidad también de bendecir, tal vez está pasando por una situación económica difícil o está pasando que está necesitando algo y Dios me dio la bendición de tener. Entonces, para mí, o sea, yo no puedo quedarme y decirle, voy a orar por vos. No, iglesia. Yo tengo que poner mi fe en acción. Bendecir a esa familia, a ese hermano, a ese conocido o inclusive a esa persona que no me cae bien, pero que de alguna manera me enteré. Y si me enteré es porque Dios me está dando la posibilidad de ser bendición en la vida de esa familia, en la vida de esa persona. Entonces no puedo hacer, voy a orar por vos, listo. Ok, perfecto. No tenés la posibilidad y tal vez estás igual de complicado que esa persona. Hay una iglesia. Somos iglesia. Vos, yo y todos los que estamos acá. Entonces, ¿conoces de una situación? Trae a conocimiento, quizás de un líder. No hace falta venir y hablarlo acá a gran voz. Pero podés acercarte a un líder y decir, mira, che, yo también estoy en una situación difícil y lamentablemente no puedo colaborar, no puedo con todo lo que esta persona está necesitando. Pero como iglesia sí podemos poner nuestra fe en acción. Y somos y tenemos que ser desafiados y aceptar ese desafío de poner nuestra fe en acción y no quedarnos cómodos. Tenemos que marcar una diferencia. Y como decía anteriormente, ¿no? Animarnos a orar por amigos que te acerquen a Jesús cada día. Porque no hay mayor bendición que un amigo o un conocido que te lleve a depender completamente del Señor Jesús. Hay una frase que yo siempre digo, y siempre le digo a Lucas, yo no sabría decir, no sabría considerarme si soy amiga de muchos o si tengo muchas amigas, pero una de las principales características que a mí realmente me gustaría, y creo que lo he compartido con algunas y pocas personas, pero Lucas lo sabe muy bien, es que yo oro y busco ser una amiga que lleve a otra persona a depender de Dios. Yo no quiero que dependa de mí. Está bien que venga a la iglesia y que conozca a Cristo por medio de mí, pero una vez que conoce y que Cristo ya está en su vida, que dependa completamente de Él. No que dependa de mí. Porque en el momento en el que yo me sienta o yo esté pasando por una situación media de bajón, y si ella depende de mí, las dos nos bajoneamos y ahí quedamos. Entonces, para mí es fundamental ser esa amiga que te lleva a depender completamente, ser amigos, que te lleve a depender completamente del Señor Jesús y orar por encontrar amigos que te lleven a depender completamente de Jesús. Porque así nuestra dependencia del Señor Jesús nos va a ayudar a ser esa ayuda necesaria en momentos difíciles. Si yo dependo de otra persona, no sé, de repente yo dependo de Norma. Si Norma va a la iglesia, yo voy. Si Norma está re bien, yo estoy bien. Pero en el momento en el que Norma deja de congregar, en el momento en el que Norma por ahí, por A o por B motivo, su relacionamiento está más o menos con Dios y es donde ella necesita a Cristo. Si yo dependo solamente de ella para tener un relacionamiento con Dios, las dos vamos a estar complicadas. ¿Se entiende, iglesia? ¿Se entendió esta parte? Yo quiero que podamos salir de acá y decir, ok,
Yo tengo una amiga, tengo una amistad, nos llevamos súper bien, pero si hasta el momento no la llevé o no lo llevé a depender de Dios, este es el momento. Ahora, si me identifico con el paralítico, uno, debo aceptar que necesito ayuda. Dos, debo dejar el orgullo y pedir oración. Tres, necesito creer que Dios todavía puede restaurar mi vida. Y como decía anteriormente, permitir que otros me sostengan cuando mis fuerzas no alcanzan. Cuando yo dependo de Dios, cuando la otra persona está en un momento de parálisis, por así decirlo, si yo dependo de Dios, yo voy a ayudar a esa persona. Y por último, espero que no sea esta nuestra situación, pero si es así, oremos. Los maestros de la ley, aquellas personas que escuchan, observan y no se atreven a poner su fe en práctica. Critican más de lo que ayudan. Ven solamente los errores sin mostrar compasión. Conocen mucho de la Biblia, pero practican poco el amor. Yo realmente oro para que esta iglesia no esté en similitud con los maestros de la ley. Oro y clamo a Dios para que eso no sea así. Pero si es así, si vos estás haciendo una reflexión hoy a través de la palabra y a la luz de la palabra de Cristo, estás viendo que estás en esa situación, clamemos al Señor. Pidamos al Señor que nos saque de esa situación. Si estamos en la misma situación que el amigo paralítico en camilla, también oremos, clamemos. El Señor siempre está presto y listo para venir a ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos, para perdonar nuestros pecados, para traer salvación y sanidad y vida eterna a nuestras vidas. Yo creo que es así. Ahora yo te hago la pregunta, ¿vos crees? ¿Vos crees que Dios puede sacarte de la situación en la que tal vez vos estás hoy? Ya sea, si estás en una situación como la de los maestros de la ley o el paralítico. Y si no, iglesia, si para la gloria de nuestro Señor Jesús somos esos amigos que pusieron su fe en acción, que vieron cada obstáculo como un impulso para cada vez más estar cerca de Jesús y parecerse más a nuestro Señor Jesús y estar cada vez más cerca, gloria a Dios. Gloria a Dios si tu vida está siendo de bendición y si a través de vos el Señor puede llegar a más personas. Si a través de vos la gloria de nuestro Señor Jesús puede manifestarse. Porque esos somos, iglesia, instrumentos. Debemos ser instrumentos en las manos de nuestro Señor Jesús. Tenemos que disponernos. ¿Qué está saliendo hoy de tu corazón? ¿Críticas o palabras de bendición y glorificación para nuestro Señor? Y finalizando, la fe que se atreve no se queda observando. La fe que se atreve actúa, no ve obstáculos. Ve oportunidades para acercar personas a Jesús y ver la gloria de Dios.